JavaScript está en todas partes. Bien sea que lo estés utilizando para aprender, que quieras implementarlo en una página web, que estés utilizando alguno de los frameworks populares como React, Vue, Angular, Svelte, que quieras trabajarlo para crear alguna aplicación móvil por medio de PhoneGap o de Ionic, que lo estés utilizando para alguna aplicación que funcione de manera tipo nativa, como por ejemplo por medio del framework Electron, o que quieras utilizarlo para lógica del lado servidor por medio de Node, los conceptos de objetos y de cadena de prototipos son los mismos. Y es allí en donde se hace importante entender bien cómo estos funcionan, también entender las características y herramientas que provee el lenguaje para ello, ya que en general hay muchas cosas que nosotros como desarrolladores las consumimos más que realmente crearlas. Entonces el entender bien esto permite que puedas buscar información de manera más clara y te tardes menos en entender exactamente qué es lo que debes hacer para realizar algún requerimiento. Esta es la segunda parte del video de los fundamentos de objetos y mi nombre es Julio Rodríguez, soy desarrollador web desde hace aproximadamente 12 años y estoy especializado en JavaScript. La intención aquí es hacer un repaso de la sintaxis de las clases que se incluyeron en ECMAScript 6 y cómo estas funcionan. También hablaré de algunos métodos que provee el object de JavaScript y repasaremos cómo pueden utilizarse estos. Sin más que decir, espero que les sea útil y por favor, si no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y también dejarme algún comentario si consideran que hay algún punto que les parece que se puede explicar más en detalle, que consideran que sería bueno que yo toque y de esta manera yo podré, por supuesto, tenerlo en cuenta para generar así más contenido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un repaso acerca de las características de las clases en JavaScript. El punto número uno es que las clases en JavaScript son simplemente una sintaxis un poco más clara, similar a la definición de clases en otros lenguajes, en donde defines la clase, puedes definir métodos por separado y tienes un constructor. Sin embargo, aquí entra el punto número dos, estos siguen siendo objetos en JavaScript. No hay una variación en cuanto a cómo el lenguaje interpreta el resultado de una clase. Esta clase termina siendo un objeto igual que los que se definen por medio de la notación literal o por medio de las funciones constructoras que vimos en el primer video. Punto número 3. Separan el resto de los métodos de la función constructora. Las clases tienen un método constructor que tú puedes definir y es el que se ejecuta en el momento en el que haces la instancia de esto. A diferencia de las funciones constructoras que vimos en el primer video, en donde técnicamente todo el código se ejecuta cuando haces la instancia por medio de la palabra reservada new. El punto número 4 es que puedes heredar de otro objeto o clase por medio de la palabra extends. El punto número 5, puedes declarar métodos estáticos por medio de la palabra reservada static. Punto número 6, puedes acceder a los métodos del objeto del cual estás heredando por medio de la palabra super. Y el punto número 7, que es bastante importante, es que JavaScript hoy soporta propiedades privadas cuando estás trabajando con clases. Esto es un tema que comento que es importante ya que era, digamos, una tecnología experimental hasta este año. Técnicamente este año, lo podemos ver aquí, yo agregué un link de una página que es bastante útil, se llama Can I Use, posiblemente la conozcan, y esta página técnicamente lo que permite es validar si algunos features que tú decides utilizar están disponibles o son compatibles con la mayoría de los navegadores. Y en este caso podemos ver que los campos o propiedades privadas ya están disponibles en todos los navegadores. Eso se ve con el color verde. Sin embargo, están disponibles principalmente, por ejemplo, en Firefox, igual en Edge, desde julio de este año 2021. Mientras que Chrome soportaba ya este feature, digamos, desde el 2019. Un tema importante porque posiblemente por eso no sea tan común, ya que al estar aceptado solo en algunos navegadores y no en todos, es difícil que uno pueda hacer el desarrollo incluyéndolos, pero ya técnicamente hoy se puede utilizar. Entonces, habiendo hecho un repaso de todo esto, no se preocupen si algunos de estos puntos no quedan un poco tan claros porque ya los vamos a ver en código. Bien, entonces pasamos a la definición de las clases en JavaScript. Al igual que con las funciones, tenemos dos maneras. Uno es por medio de las expresiones, que es cuando declaras una constante o una variable y a esta constante o variable le asignas la clase, en cuyo caso esta clase no tiene nombre, porque va a tener como resultado el nombre de la constante o variable que definiste. Y el número 2 es la declaración de clases, que es cuando directamente a la clase le pones un nombre y no la asignas a ninguna variable constante. Ese lo podemos ver aquí a la derecha, que se define un class persona de manera directa. Este código, por supuesto, yo lo puedo pegar aquí, aunque no definí nada, si lo creo, ya directamente podría yo hacer una instancia. Voy a agrandar esto aquí un poco. New persona.
y técnicamente ya lo tendría disponible. Aquí un punto importante, vamos a usar el operador typeof para que lo veamos. Si yo hago un typeof de A, vemos que es un object. Igual que si yo agarro y creo por medio de, con notación literal, un objeto B y le hago un typeof a B, vamos a ver que también es un object. Esto es lo que les comentaba, de que aunque estamos usando una sintaxis distinta, el lenguaje lo maneja exactamente de la misma forma. Ok, ahora vamos al siguiente punto, clases en ECMAScript 6. Aquí lo que hice fue poner dos ejemplos de clases para mostrar un poco lo que vendría siendo la herencia. Fíjense que, bueno, técnicamente creé dos clases, me estoy dando cuenta que tuve un error. Esta clase debió llamarse person. La intención era que tuviésemos una clase person que tuviese un constructor en donde recibe un nombre y asigna la propiedad para después poder accederla. Y luego tuviéramos una clase singer o cantante, siguiendo el ejemplo del primer video, en donde heredemos de person. Entonces, esta clase, fíjense que tiene aquí la palabra reservada extends, agrega un conjunto de propiedades adicionales como son géneros y canciones, y luego en el constructor, entonces estamos haciendo uso del super para llamar al padre, y aparte de eso estamos definiendo el valor de la propiedad genre y agregamos un método adicional. Vamos a probar este código para que puedan verlo de manera útil. Voy a cambiar el nombre aquí, esto fue un error simple. De hecho, eh, lo voy a hacer directamente en el código también. Dame un segundo. Vengo para acá. Yo aquí tengo esto. Y aquí está el código que estamos mostrando. Le voy a poner person. Actualizamos. Avanzamos a donde estábamos. Y bueno, entonces como les comentaba, aquí tenemos el objeto person. El objeto person o clase person lo vamos a definir. Ahora podemos hacer una instancia de, por ejemplo, una persona. Vamos a hacer una variable Julio, new person, y le ponemos aquí el nombre Julio. Y bueno, vemos que ya la consola me imprime el nombre. Yo entonces puedo acceder a julio.name y me dice mi nombre. Bien, ahora vamos a definir un cantante. Tenemos aquí la clase singer que hereda de person y fíjense cómo funciona. Esta clase, repasando un poco nuevamente el código, está aquí usando uso de la palabra reservada extends para decir que hereda de person. Y luego en el constructor, debido a que tiene un constructor, es obligatorio siempre llamar al método super para ejecutar el constructor de la clase padre, que en este caso vendría siendo person. Fíjense que ahora Singer recibe técnicamente dos valores, recibe el nombre y recibe el género. Entonces, yo voy a agarrar, voy a definir aquí el objeto y ahora vamos a crear un cantante, por ejemplo, Bob, y le decimos que por medio de la palabra reservada new, que es un nuevo cantante, que va a recibir el nombre Bob Marley, y el género, bueno, en este caso, reggae. Le damos enter y entonces, bueno, aquí es en donde viene como que lo interesante. Fíjense que de manera automática Singer me disponibiliza la propiedad name, pero esta propiedad no está definida en la clase. ¿Qué es lo que sucede? Que él ya la copió del prototipo de la clase person, ya que le dije en la definición que heredaba de este. Y bueno, aquí por supuesto asigna el género. Estos métodos que usan un underscore, perdón, estas propiedades que usan un underscore son propiedades comunes públicas y generalmente bajo, digamos, un estándar implícito se solían utilizar para definir cuáles son ese tipo de propiedades que son privadas. Y esto que está aquí abajo son métodos getters que permiten acceder a estas propiedades. La intención de hacer esto es que precisamente tú no puedas, por ejemplo, acceder al singer, acceder al nombre y cambiarlo de manera directa. Precisamente porque como lo que estás definiendo es un getter, evitas que se haga la modificación de los datos que tú necesitas. Bueno, de esta manera entonces ya hicimos un repaso de cómo se define una clase común y cómo puedes heredar de otra clase por medio de la palabra extends. Otro punto importante es que las clases pueden heredar no solo de
objetos que estén definidos por medio de la sintaxis de clase, sino también de objetos que estén definidos por medio de las funciones constructoras o de la notación literal, o incluso de objetos nativos del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una variable mapa, perdón, una variable no, una clase mapa. Vamos a crear una clase mapa, class mapa, que extienda de map. Vamos a crear la vacía. Map, como sabemos, es un objeto que provee JavaScript que permite registrar valores por medio de un conjunto de claves y valores, y provee unos métodos como get para acceder a estos valores, set para setearlos y hash para preguntarle si existen, ¿no? Entonces, fíjense que creé la clase mapa vacía. Ahora voy a hacer una instancia mapa igual a new mapa, y ya automáticamente el prototipo de este objeto me provee la propiedad size, que me dice cuántos elementos tiene guardado, y también me disponibiliza los métodos del objeto map. Entonces yo puedo hacer aquí un set, por ejemplo, de cantante, y vamos a pasarle la variable Bob que tenía definida, y ya directamente ahora tengo el objeto cantante y puedo acceder a él por medio del método por medio del método get, perdón, del objeto mapa. No del objeto, perdón, del objeto map de JavaScript, y no del objeto mapa. Entonces yo puedo aquí acceder a cantante, y por supuesto puedo acceder a el getter de cantante, que es el name, y esto me lo disponibiliza. Entonces eso es otro punto importante. Como siguen siendo objetos, técnicamente tú puedes heredar de cualquier objeto dentro de JavaScript. Tengan en cuenta que, como les comenté, si bien ahorita estamos basados en la sintaxis de clases, todo lo que hagamos aquí se pueden hacer en los objetos o funciones constructoras también, ¿no? Un punto ahí importante que vimos es el de definir métodos estáticos. Para poder hacer un ejemplo de los métodos estáticos, se me ocurre que mejor, en vez de utilizar el ejemplo de cantante, vamos a utilizar, a ver, por ejemplo, crear un objeto de tipo calculadora. Supongamos que creamos una calculadora, un objeto calculator, y la calculadora en sí misma tiene un conjunto de métodos generales. Por ejemplo, debería llevar un histórico seguramente, debería poder prenderse y apagarse, debería poder realizar cualquier operación y mostrar el resultado de manera constante. Sin embargo, nosotros pudiéramos eventualmente no necesitar hacer uso de la calculadora de forma directa, sino utilizar simplemente una función de suma. Entonces, en este caso, nosotros podríamos definir aquí una función estática, sum, por ejemplo, que reciba dos parámetros, digo, supongamos num A y num B. Y bueno, técnicamente lo único que haría, por eso es un ejemplo bastante simple, por supuesto, sería retornar el resultado de num A más num B. Y con eso lo tendríamos. Por dudas, fíjense que aquí estoy declarando el voy a agrandar esto un poco más para que se vea, por si acaso. Estoy declarando un método estático, con la palabra estático, y lo estoy haciendo por medio de un arrow function. El arrow function me parece que lo vi en el video anterior, pero por dudas lo repaso. Recuerden que es una manera de declarar funciones, digamos, manteniendo el scope en el cual se está trabajando. En este caso, como estamos creando una clase, el objeto dentro de la clase es el calculator. Cuando creamos una arrow function, mantenemos que la suma pertenece al objeto calculator. Entonces, como lo definimos de manera estática, yo simplemente lo que puedo hacer aquí es que, sin necesidad de hacer una instancia, puedo acceder a calculator.sum y pasar dos números, por ejemplo 10 y 20, y él automáticamente me devuelve la suma. Si yo hubiese definido calculator sin la función estática, vamos a hacerlo aquí, yo no podría acceder a calculator.sum y pasar dos valores, porque como no hay una instancia, él me dice directamente que no es una función. En este caso tendría que hacer una instancia, por ejemplo, con var. Aquí yo uso var porque estoy siempre en la consola y las constantes no se pueden modificar, ¿no? Var calculator igual a new calculator. Entonces aquí, ya con la instancia, sí podría acceder a la función sum y pasar dos números, y él me va a devolver el resultado. Ahora bien, técnicamente me ahorro una línea cuando lo defino de manera estática, y de esta manera evito tener que hacer la instancia del objeto. Teniendo en cuenta, por supuesto, que esto es un ejemplo muy básico. Posiblemente cuando uno hace una instancia a un objeto tiene que pasar un conjunto de parámetros. Por ejemplo, al ejemplo de cantante hay que pasarle dos valores, el nombre y también el género.
Bueno, para finalizar, y con una intención de hacer una síntesis simple de las diferencias entre cómo queda la estructura de un objeto definido por medio de la sintaxis de clases y cómo queda la estructura de este mismo objeto definido por una función constructora, aquí tengo a la izquierda la estructura de cómo vendría quedando el objeto Singer que utilizamos de ejemplo en una función constructora. Entonces me gustaría hacer un repaso breve de cuáles son las diferencias. Si nos damos cuenta, yo tengo definido aquí internamente adentro de la función los getters que le definimos al objeto, que en este caso son el nombre, el género y las canciones. Y tengo también definido el método sin. Ahora, todo está dentro de la función constructora, entonces todo lo reconoce el objeto en el momento en el que se hace la instancia. A diferencia de las clases en donde el constructor únicamente tiene dos líneas, que es la llamada al objeto padre, que viene siendo person, que es quien recibe la propiedad nombre y la asigna, y la definición de la propiedad genre, que es el segundo parámetro que recibe. Ahora bien, un punto que me parece interesante y es con lo que quería cerrar, viene con siendo algunas de las características o propiedades que ofrece el objeto object. Fíjense que aquí los getters yo los estoy definiendo por medio de un método define property del objeto object. Este define property es un método que recibe tres parámetros. El primer parámetro es el objeto al cual se le está asignando la propiedad. El segundo parámetro es el nombre de la propiedad y el tercero son las características de la propiedad, en donde tú puedes definir si le quieres agregar un getter, si le quieres agregar un setter o si deseas que esta propiedad sea enumerable o no. El tema de las propiedades enumerables es un punto interesante porque prácticamente cualquier propiedad que tú le definas a un objeto es enumerable, exceptuando las propias del lenguaje y de los objetos nativos que no se pueden listar. Y cuando hablamos de que son enumerables es que tú puedes usar algunos métodos para acceder y validar directamente si estas propiedades existen o utilizarlas. Ya vamos a ver un ejemplo de ello. Pero antes de esto, ustedes se podrán estar preguntando posiblemente por qué en vez de usar este Object Define Property no hacemos directamente una asignación, por ejemplo, de nombre a el objeto, en este caso Disney name, sin necesidad de hacer el Object Define Property. Y bueno, para dejarlo un poco más claro, voy a hacerlo de esta forma, voy a dejar simplemente el getter del género, voy a asignar de manera directa la propiedad name al objeto name, y vamos a hacer una instancia aquí el objeto. Vamos a, por ejemplo, esta vez instanciar a Elvis, vamos a hacer un new singer Elvis Presley y vamos a ponerle que el género es rock, aunque realmente es rock and roll, ¿no? Entonces, le damos enter y ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo hago una lista, por ejemplo, del género, vemos que tiene el género rock y si hago una lista, el nombre, vemos que imprime el nombre también. ¿Cuál es el punto? Que como el nombre está asignado directamente al objeto, esta propiedad puede ser modificada de manera externa. Técnicamente yo puedo pasar aquí otro nombre, por ejemplo, vamos a poner aquí Pepito, y ahora ese nombre se modificó. Si yo accedo a la propiedad name nuevamente, vamos a ver que me imprime Pepito y no me imprime Elvis. Esto no pasa cuando tú utilizas un getter. Si yo accedo a Elvis.genre y le intento cambiar el género, por ejemplo a rap, ahora lo intento imprimir, vemos que el género no cambió, el género sigue mostrando que es rock. Y esto precisamente es porque fue definido por medio del Object Define Property, que en las clases viene siendo técnicamente lo mismo que utilizar un getter con la estructura de clases, que si lo ven de alguna manera queda como que un poco más simple, definido aquí por medio de la palabra reservada get y asignando directamente el nombre, que haciendo uso del Object Define Property, ¿no? Estás haciendo uso de un método estático, digamos, del objeto, ya que tú no estás haciendo una instancia de object y encima el primer parámetro es cualquier objeto. Tú le puedes asignar propiedades a cualquier objeto con este método. Ahora bien, hay otra lista de métodos que son relativamente importantes y me gustaría mostrárselos. Por ejemplo, nosotros tenemos a la mano el método hasOwnProperty. El método hasOwnProperty es un método que permite validar si una propiedad existe en un objeto específico y aparte si está definida en él, no si está siendo heredada por medio de la cadena de prototipos, lo cual es bastante útil en muchas ocasiones. Luego tenemos, por ejemplo, estos dos métodos keys, el define property ya lo vimos, y el get on property names, que nos devuelven los valores de las propiedades. Para ejemplificarlo, vamos a acceder aquí al objeto object, ya que son métodos estáticos también. Accedemos aquí y hay que pasarle un valor. Vamos a pasarle aquí Elvis. Vemos que nos devuelve automáticamente un arreglo donde nos dice que las propiedades son name y sim. Y si devolvemos el get on properties, el get on property names,
vemos que ahí devuelve todos. El name, el género, el songs y el sings. Y la propiedad sing. Y el keys me devolvió simplemente la propiedad name, que está asignada directamente al objeto, y me devolvió también la propiedad sing, que está asignada directamente al objeto. Ignoró los getters. Mientras que el getOnPropertyNames sí me devolvió los getters. Me devuelve tanto name y sing, que son las dos propiedades, como también me devuelve los getters definidos. Y por último, el hasOnProperty. Tengo aquí a la mano, técnicamente es un arreglo que tiene una lista de cantantes. Entonces supongamos que nosotros necesitamos hacer una instancia de cada cantante por medio del objeto cantante para que estos tengan las propiedades. Entonces nosotros, por ejemplo, pudiéramos agarrar y modificar aquí la clase. Vamos a devolvernos un momento. Vamos a obtener aquí la clase person. Y vamos a crear aquí en el constructor que ahora, en vez de recibir dos parámetros, recibe directamente data. Tengan en cuenta que todo este código que estoy haciendo es simplemente un código con intención de explicar el código y no exactamente buscando que sea un código funcional como para utilizarlo en un aplicativo, ¿no? Entonces nosotros vamos a agarrar aquí y vamos a llamar a un método instance, lo vamos a crear en estos momentos y le pasamos data. Aquí vamos a crear el método instance que recibe data. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer nosotros? Suponiendo que data puede traer n cantidad de propiedades y nosotros solo queremos tomar las propiedades que coinciden con nuestro objeto y asignarle los valores, pudiéramos agarrar aquí y hacer, por ejemplo, properties, una constante properties, object keys, sí, y aquí le pasamos data. Esto nos va a devolver las propiedades que tiene el objeto que estamos recibiendo. Y luego aquí pudiéramos agarrar, y como ya esto es un arreglo, lo pudiéramos recorrer por medio de un forEach properties.forEach. Y el forEach, como sabemos, recibe una función que va a ser ejecutada por cada uno de los ítems. O sea, recorre los ítems del arreglo y ejecuta una función por cada uno de ellos. Entonces aquí nosotros pudiéramos hacer un this.hasOnProperty. Un punto importante, fíjense que aquí no estoy haciendo uso del objeto object, sino que estoy accediendo directamente a this, porque el hasOnProperty es un método que es heredado por medio del prototipo. Entonces le estoy preguntando aquí al objeto si tiene esta propiedad. Técnicamente, como aquí no, yo tengo definidas las propiedades con underscore, yo voy a concatenar aquí el underscore y vamos a poner aquí la propiedad property. Item, property. Vamos a definir aquí property. Y vamos a preguntar si tiene la propiedad. En caso de que la tenga, pues perfectamente nosotros podríamos aquí entonces hacer una asignación a this por medio de la notación de corchetes, concatenando el underscore nuevamente porque las propiedades aquí yo las definí por medio de underscore y le pasamos el nombre de la propiedad. Aquí tengo que usar comillas inversas para poder usar el template string y le pasamos aquí property. Y si existe, entonces lo que hacemos es asignar el valor de la propiedad de data, que sería data.property. Entonces, como para que esto quede claro, vamos a hacer aquí es imprimir aquí un console log de property, que es lo que estamos recorriendo, y vamos a ver el valor de data property. Bien. Y bueno, entonces aquí lo que tendría que suceder es que cuando hagamos la instancia, ahora vamos a recibir data. Data va a ser pasada al método instance. El método instance va a validar las propiedades que tiene esa data que está llegando y va a ver qué propiedades de esas coinciden con nuestro objeto Singer. En caso de que haya alguna que coincida, pues le va a asignar el valor al objeto dejándolo disponible. Entonces, bueno, aquí ya teniendo esto definido, ahora perfectamente podríamos, por ejemplo, venirnos para acá. Tenemos la lista de cantantes y vamos a agarrar aquí, vamos a crear un arreglo, instancias, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un loop de singers.forEach para recorrerlos, y es más, ni siquiera, perfectamente podemos hacer uso del método map, podemos agarrar aquí y hacer un singers.map. Y aquí pasamos el cantante, ¿verdad? El map es un método de el objeto array que recorre un arreglo y devuelve un arreglo nuevo, habiendo ejecutado una función por cada uno de los ítems. Entonces aquí lo que vamos a recibir es el singer y vamos a hacer una instancia vamos a crear una instancia del objeto singer
pasando, digamos que los datos. Y entonces aquí vamos a guardar un arreglo que va a tener por cada cantante una instancia del objeto singer. Lo ejecutamos, vemos que ahí imprimió. Entonces fíjense cómo automáticamente dice Name Héctor la voz, canta el género. Y esto es aquí porque, ¿qué es lo que sucedió? Para pasarlo en frío. Nosotros, aquí a la mano, creamos este método instancia y estamos haciendo un console log por cada una de las propiedades. Entonces lo que hizo fue imprimir cada una de las propiedades. En el momento en que la recorrió, validó que existiese la propiedad y como la propiedad existía, entonces la asignó directamente al objeto. Entonces, si nosotros limpiamos aquí un momento la consola y ahora vamos el arreglo de instancias, dice que no está definido ninguno, ¿no? Pero eso en definitiva fue porque aquí esta función no está retornando nada. Entonces lo que vamos a hacer es volverla a ejecutar. Vamos a agarrar aquí y vamos a hacer directamente, en vez de asignar una propiedad, vamos a retornar directamente la instancia del cantante. Lo podemos hacer así, quitamos las flechas, queda un poco más claro el código, más conciso. Lo ejecutamos. Entonces ahí vemos que los ocurrió y los ejecutó todos. Y si ahora accedemos a el objeto instances, por ejemplo, y accedemos a la propiedad 0, podemos ver que tiene el nombre y que es Héctor Lavoe. Y podemos ver que también tiene las canciones. Es más, vamos a agarrar aquí y ahora vamos a hacer un instances y vamos a hacer un for each para recorrerlo y vamos a imprimir por cada uno las canciones que tenemos. Entonces aquí hacemos un console log del item.name y hacemos un console log de item.songs. Vamos a limpiar aquí la consola, lo ejecutamos y vemos que nos imprimió los cantantes y las canciones que los cantantes tienen. Entonces me pareció interesante hacer un ejercicio de este tipo, simple, para que vieran la utilidad de estos métodos que en algunos casos los accedes de manera estática por medio del objeto object y en otros pues son heredados por medio del prototipo. Si todo lo que hablamos les pareció interesante, por favor háganme cualquier comentario, recuerden suscribirse como les comenté y me dan la opinión que tengan al respecto, yo lo tendré en cuenta y espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.